Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos a este sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y abordaremos hoy las lecturas del domingo primero de Cuaresma en el ciclo A. Lecturas que a poco que las sobrevolemos nos damos cuenta que tienen un carácter incluso un poco distinto de otros domingos, ¿no? Porque hoy no puedo hacer lo que hago normalmente, que es centrarme en el Evangelio y más o menos alguna alusión a la primera lectura, un poco menos a la segunda. Hoy no es posible eso. ¿Por qué? Porque las tres lecturas, cada una de ellas, nos está aportando una gran riqueza en torno a un tema poliédrico, polifacético, ¿sí? Que es el tema del pecado. La meditación del domingo primero de Cuaresma va al fondo del problema humano, el problema del pecado. Y así la primera lectura nos propone revisitar un texto que todos conocemos, que es el de la caída, el relato de Adán y Eva, que no se lee completo, por supuesto, se leen apenas 10 versículos. En cierto sentido, la liturgia puede darse ese lujo de leer solamente todo un texto largo y complejo de 2 capítulos enteros, Génesis 2 y 3, puede darse el lujo de leer apenas 10 versículos, apelando un poco a esa memoria popular sobre el relato, sabiendo que apenas yo nombro a Adán, ya todos nos representamos las escenas que corresponden a Adán, desde la mujer que sale del costado hasta el juicio de Dios, la condena, la expulsión del paraíso. Todo eso nos viene a la cabeza con solo mencionar a Adán, así que podemos leer los 10 versículos solamente. Pero eso tiene un peligro, y que es de alguna manera confiar en una precomprensión del texto que no siempre está relacionada con lo que realmente el texto dice. Entonces, es peligroso, es moverse muy en el límite, decir, bueno, yo apelo a que todo el mundo se va a acordar de Adán y Eva. Sí, pero ¿cómo se acuerdan de Adán y Eva? Entonces estos 10 versículos recogen un aspecto esencial del momento de eso que llamamos la caída. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el relato de Adán y Eva no es el relato de la anécdota de lo que le pasó a un señor que vivía en las cavernas. El Adán ya de por sí significa ser humano. Entonces, el relato de Adán y Eva, que mejor, más concreto y más real es llamarlo el relato de Adán, porque Adán comprende esa doble realidad, incluye, podríamos decir así, a Eva, y lo dice tan magníficamente con esa metáfora de la mujer que sale del costado, ¿no? Entonces el relato de Adán está hablando del ser humano, del hombre, de ese de las cavernas y de mí. Está hablando de una realidad que atañe a todo hombre, que es la realidad del pecado. ¿Y qué sé yo del pecado? Pues en realidad muy poco. En realidad el ser humano no sabe mucho del pecado, no sabemos del pecado. De hecho, tomemos un crimen espantoso, una persona que va a poner una bomba en un centro comercial. Lo leo en el periódico y digo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre a alguien? Pienso, qué mal que estamos los seres humanos para que a alguien se le ocurra poner una bomba en un centro comercial, ¿no? Ahora, si pudiéramos ir con esos micrófonos que van los periodistas, ¿no? Y hacerle un reportaje justo al que está por poner la bomba, le preguntaríamos, ¿pero usted no se da cuenta que eso que está por hacer es espantoso? No. El pecado es algo de lo que yo no sé. En realidad, lo propio del pecado es que yo no sé de él. Solo sé del pecado de los demás, de los que figuran en el manual, que nunca coinciden con el que yo cometo, y de los que ocurrieron en el pasado. Pero el pecado como tal, como realidad que me invita a actuar y me dice, por aquí, el bichito en la oreja que te dice, por aquí la vas a pasar bien. De ese pecado yo no sé, porque si supiera le diría que no, pero yo no sé del pecado. ¿Ven? El pecado es un no saber. ¿Y quién no recuerda la frase de Jesús?
Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿No? El pecado realmente es un no saber del hombre, es un no saber sobre sí mismo, es un no saber. Por eso es tan significativo que el primer pecado, narrado en la Biblia, el primer pecado ocurre en torno al árbol del conocer, porque precisamente el pecado es un no conocer, ¿no? El necio lo llaman los libros sapienciales de la Biblia, ¿no? El pecador es un necio, es alguien que no sabe. El necio dice para sí, no hay Dios, no hay nadie que me pida cuentas. El necio, el no sabe, el pecado es un no saber. Entonces, fíjense, ¿no? Vamos a las dos frasecitas sobre el pecado en el relato de Adán y Eva. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? El lector, cuando lo lee, dice, ¿pero qué está diciendo esta loca? En ningún momento Dios previó eso. Y uno hasta se pregunta, ¿cómo puede ser que la mujer le dé crédito a alguien que te viene con una cosa así? Que hace 5 minutos que estamos leyendo el relato y sabemos que Dios nunca dijo una cosa así, ni la diría, porque al contrario, le dio todos los árboles. Entonces, ¿dónde está aquí el pecado? Si realmente la tentación de la que esta serpiente se hace cargo es una tentación muy tonta, ¿no? Porque le está diciendo una flagrante tontería. Pero el pecado está en la respuesta. Pues el pecado lo comete el ser humano, no la serpiente, ¿eh? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios. Y hasta aquí, yo diría, pero qué mujer obediente, ¿no? Porque ha atendido a Dios. No comáis de él, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. Tan obediente es que se fabricó un mandato que no existía, porque ese no es el mandato de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué súper mega obediente que es esta mujer, ¿no? Se inventó un mandato. Y ahí nos damos cuenta que lo propio del pecado es eso. Yo me invento una palabra de Dios. Yo me invento la voluntad de Dios. Y entonces obro de acuerdo a un Dios que me lo estoy inventando, yo. Seréis como dioses. Es que el pecado es eso. En principio, ya tenemos aquí tenemos un concepto del pecado. El pecado es ser como dioses, pero sin que Dios te invista como Dios. Tú te invistes como Dios. Yo me invisto como Dios. Y claro, ¿cómo voy a saber del pecado si el pecado es una producción? El pecado no es algo que yo conozco, el pecado es algo que yo hago. Entonces no sé del pecado. Estoy en la ignorancia sobre el pecado. Vivo rodeado en un mundo, en un entramado de pecado, en donde todos producimos todo el tiempo e intercambiamos nuestros productos que son pecado y no sabemos del pecado. ¿No? Es una gran tela de ignorancia. Esa tela de ignorancia produce una humanidad angustiada, una humanidad, pero me anoticio solo indirectamente del pecado, a través de esa desazón, a través de esa humanidad que se da cuenta que anda a los tumbos pero no sabe cómo corregirlo, que busca una libertad que la libere de sí misma, ¿no? Y por lo tanto una libertad paradójica, ¿no? Que te libere de aquello, de querer ser libre, ¿no? Entonces ven lo que decían los existencialistas en los años 50, 60, ¿no? La angustia esa que corroe al hombre, que lo pone en los límites, ¿sí?, de sí mismo, es un signo de un ser que parece como que le falta algo. En realidad quizás le sobra algo, no sabemos, porque no sabemos del pecado. Así que lo que sabemos es de sus efectos, lo que sabemos es de lo que nos afecta a nosotros el pecado de los demás, y sabemos, pero
pero no sabemos como tal el pecado, porque el momento que lo cometemos no es pecado para nosotros. Bueno, y ahí nos quedamos en la primera lectura, ahí en realidad deja flotando el tema, simplemente nos muestra, como con una instantánea, un no saber, pero muy actuante, un no saber muy poderoso en el hombre. Y vamos a la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pablo da por hecho este pecado, ¿no? Y nos dice: hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y ahí uno esperaría que explique un poco, ¿no? Porque no queda muy claro ese razonamiento. A ver, vamos a ver. Por un hombre entró el pecado en el mundo, eso es un dato escriturario, está ahí en la escritura. Por el pecado entró la muerte, un dato también escriturario. Así la muerte pasó a todos los hombres, y ahí explícamela un poquitito porque yo no la termino de entender. Y ahora viene la gran conclusión, porque todos pecaron. ¿Y qué me quisiste decir? A ver, esto quiere decir que en ese pecado de ese hombre está contenido mi pecado. ¿Y cómo está contenido mi pecado? ¿Está contenido mi pecado porque yo lo imito? ¿Está contenido porque el pecado es como una fuerza que me impulsa? ¿Está contenido porque el pecado es el modo en el que trato de contrarrestar la angustia de la muerte? ¿Cómo está contenido? Bueno, no es muy claro el texto, y si ustedes recorren traducciones van a ver que ese por qué está traducido de diversas maneras. La Biblia latina traducía en el cual, refiriéndose al ser humano inicial, en el cual todos pecaron. Pero eso es solo una de las posibles traducciones. Pelagio, en las antípodas del pensamiento de la Iglesia, porque es precisamente un heresiarca, Pelagio esto lo entendía que en el sentido de que imitando a ese pecado todos pecaron. Como ese pecado todos pecaron. Entonces yo podía no imitarlo, eso es el pelagianismo, ¿no? Una especie de exaltación de la voluntad humana. Si quiero, no peco, si quiero, hago el bien. Bien. No queda resuelto aquí en el texto. ¿Y por qué no queda resuelto? Porque justo en el momento en que San Pablo nos podría explicar esto, resulta que rompe el discurso. Van a ver que en algunas traducciones ponen 3 puntos suspensivos, porque es así. Rompe el discurso y hace una digresión. Se pone a comparar la figura de Jesús y la de Adán. ¿Sí? Hace una digresión, pero una digresión de la cual no regresa. Por eso se llama un anacoluto, es decir, que rompe el discurso y va hacia otro lado. Y nos deja ahí flotando la pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero en esa digresión dice algo muy importante. Dice que no hay proporción entre el delito de uno y el don del otro. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado. El proceso a partir de un solo delito acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia a partir de una multitud de delitos acaba en sentencia absolutoria. La ley de la sobreabundancia de San Pablo. Mucho más vale la gracia que el pecado, mucho más vale el perdón que la transgresión, mucho más. Pero acá lo más importante es que no tiene resolución el anacoluto que dejó arriba. Y yo diría, lo más probable es que no explica porque no puede explicarlo. Porque no tiene solución. En realidad el pecado es aquello de lo que me anoticio cuando oigo el mensaje de gracia. Recién ahí sé del pecado. Y aquí pondría una metáfora. Cuando voy al médico, le digo, mire, ¿sabe qué? Hace mucho que tengo un dolor muy agudo en la pierna. La verdad es que, no sé, y tiene un color tan raro, ¿no? Entonces el médico la toca y dice, señor, eso es gangrena.
empecemos a curar. Y cuando empieza a curar, me empiezo a noticiar de lo que yo tenía. Recién cuando me empiezo a curar, empiezo a noticiarme. El pecado es eso, es ese no saber que se va a transformar en saber recién cuando está superado, recién cuando está curándose. Recién cuando Dios me otorga la gracia, me otorga también el don de saber de mí mismo, de entender aquello de donde salgo. Por eso hay que tener cuidado al hablar del pecado, no predicar nunca el pecado suelto. Las cosas no son pecados sueltos, ahí que andan flotando, ¿eh? Si haces esto, eso es pecado, y si haces aquello, eso es pecado. Las cosas son pecado en el momento en que la gracia las toca y las cura. Ahí se profundiza ese pecado. Mientras tanto, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Es decir, el perdón me trae el conocimiento del pecado. Y ese conocimiento del pecado me trae el agradecimiento hacia la gracia. ¿Ven? Y en la Escritura incluso funciona así. Uno diría, pero la Escritura empieza por el pecado. No, la Escritura empieza con el pecado de Adán, porque ante todo la Escritura es mensaje de salvación que se te dirige. Se te dice, hombre, estás salvado. Y en tanto estás salvado, conoce de qué estás salvado. Recién porque te anuncio que estás salvado, puedo decirte en realidad de qué estás salvado. Como el enfermo que se entera, se anoticia de la gravedad de su mal en el momento en que está empezando a curarse. Y entonces ahí viene el Evangelio. El Evangelio hay que tener cierto cuidado al leerlo, porque San Mateo hilvana muy bien sus escenas. Entonces este Evangelio leído aisladamente pierde mucho. Este Evangelio es un Evangelio que cumple en el Evangelio de San Mateo cumple una función muy importante, que es acreditar a Jesús como Mesías, mostrar que Él realmente es Mesías. ¿Y por qué es realmente Mesías? Y ahí viene el mensaje que también nos sirve a nosotros. ¿Por qué Jesús es realmente Mesías? Si despojamos al Evangelio de las Tentaciones de toda esa cosa folclórica del demonio que lo saca del desierto y lo lleva volando al templo y de allí lo lleva volando a la montaña más alta del mundo, desde donde se ven todos los reinos, esa cosa un poco como mitológica que tiene el relato de las tentaciones, si le quitamos todo eso nos quedamos con una disputa rabínica. Dos maestros de la Escritura, el demonio y Jesús, se tiran citas. Se tiran perspectivas bíblicas. Entonces la primera perspectiva es una gran alusión bíblica. ¿Tienes hambre? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Di. Y a uno le resuena ahí el libro de los números, ¿no? Y el libro del Éxodo. ¿Podrá Dios darnos carne en medio del desierto? ¿Ven? El demonio lo está tentando con algo concreto que forma parte del propio entramado bíblico. Y entonces Jesús le responde con el texto de la Escritura. No solo de pan vive el hombre. Un texto que hace alusión precisamente al maná. A aquello que está aludido muy indirectamente en la propuesta del demonio. Entonces ya el demonio avanza, va directo, este sabe de qué estoy hablando, así que vamos a ir directo, y cita un salmo. Tírate, porque a sus ángeles ha dado órdenes que te guarden en tus caminos para que tu pie no tropiece en la piedra. Sí, salmo. Y entonces Jesús le responde nuevamente con la Escritura. Y entonces el demonio avanza un poquito más, se pone en el lugar de Dios y le recita el Salmo 2. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones. La propuesta del demonio es muy astuta, porque en realidad le cita la Escritura. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones. ¿Sí? Y entonces la respuesta de Jesús es la más fuerte de las tres, imposible pasar de ahí. No hay más Dios que Dios.
Punto. Es decir, no te pongas en el lugar de Dios. Eso es lo que le está diciendo al demonio, ¿no? No hay más Dios que Dios. Entonces nadie puede decir ese pídemelo, te daré en herencia a las naciones. El único que lo puede decir es Dios. Bien, este diálogo de rabinos es todo un diálogo en torno a la palabra de Dios. Uno y otro hacen alusión a la palabra de Dios, pero con qué actitudes muy distintas. El demonio, que no cita, salvo en el segundo caso, no cita literalmente en ningún momento, en realidad se apega a una comprensión puramente materialista del texto bíblico. ¿Sí? Se apega a la letra del texto. Entonces, claro, si el Señor dijo, te mandaré los ángeles, tú tírate porque te tiene que mandar los ángeles, lo obligamos a que te los mande. Y se apega a la lectura de la Biblia. En realidad, Jesús, que aparentemente cita literalmente la Escritura, en realidad todas sus citas fugan hacia el principio desde el cual él lee la Escritura. Y el principio es, solo Dios es Dios. Y esa es su verdadera acreditación mesiánica. Él realmente manifiesta ser el verdadero Mesías cuando en ningún momento intenta suplantar a Dios. En ningún momento deja de lado el verdadero principio de nuestra fe. Solo Dios es Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, fíjense, él que parece citar literalmente, en realidad lee la Escritura desde una perspectiva. Y el demonio que parece citar libremente, en realidad lee fragmentitos sueltos. Y se los tiran, uno al otro. Bueno, Jesús, a través de estas tentaciones, si bien se refieren a su mesianismo, a través de estas tentaciones también nos enseña nuestra propia relación con el pecado y la gracia, nuestra propia relación con la tentación. Y la tentación es siempre querer ser como Dios. Siempre habla de eso. El pecado siempre habla de ser como Dios, de crear el bien, de crear la verdad, de crear la belleza, de crear el criterio, de crear lo humano, desde nosotros, ¿no? Desde nuestro deseo, desde nuestra perspectiva, desde nuestro saber, desde nuestro hacer. Entonces, el pecado siempre habla de suplantar a Dios. Y entonces Jesús, a través de esto, que es su acreditación mesiánica, nos da también un modelo de cómo responder a la tentación. Solo Dios es Dios. Ese es el principio que debe regir la vida del cristiano, la vida de aquel que se anoticia del poder del pecado y la vida de aquel que en la gracia ha superado ese poder del pecado. Bueno, muchas gracias a todos. Estos son solo unas pequeñas pinceladas sobre textos muy ricos y muy complejos. Espero comentarios, likes, compartirlo en redes. Por favor, compartirlo en redes si les interesa estas pequeñas perspectivas que vamos viendo. Muchas gracias, hasta la semana que viene.